No, Buen día, profe. ¿qué tal? Estaba esperando para que se pudieran sumar la mayoría y admitir a la mayoría y no estar cortando a cada rato. ¿Alguien ha puesto a grabar? No se graban los prácticos. Me parece. A ver si alguien puso a grabar. Si no invito a todos, no puedo hacer más nada. No, es la solución de problemas. No. Bueno, bien. Justamente en virtud de uno de los conceptos que vamos a trabajar, que son los dispositivos básicos del aprendizaje, uno de ellos es la atención, prefiero tomarme unos minutos de inicio, ¿sí? Para que puedan entrar y yo no estar perdiendo la atención. ¿Sí? Ya algo habíamos hablado la vez anterior de que los dispositivos básicos del aprendizaje son innatos, ¿sí? No son privativos del hombre y que son los que hacen posible el aprendizaje. La atención es uno de ellos. La atención, nosotros vamos a ver un modelo muy simple, es el que Thomas Quagga, hay modelos más complejos, que nos habla de la atención tónica y la atención fásica. La atención tónica es la que se mantiene en el tiempo, ¿sí? Entonces, yo ahora lo estoy viendo y necesito que todo el mundo tenga encendidas las cámaras para poder registrar lo odioso que es la asistencia en parte, pero en otra parte porque es muy feo hablarle una pantalla vacía, ¿sí? Entonces prefiero verlos. Entonces, yo estoy manteniendo en este momento una atención fásica donde lo estoy viendo a ustedes y estoy atenta a lo que estoy diciendo. Pero cuando entran cada compañero nuevo al práctico, al espacio virtual, yo corto mi atención. ¿Por qué? Porque atiendo de manera básica, eso es cuando lo corto en fases, ¿sí? Para recibir a la gente que se está uniendo. Por lo tanto, pierdo el flujo de lo que estamos trabajando. Y bueno, va a ser aburrido, ¿sí? Entonces, vamos a tomarnos siempre unos minutos para que la mayor parte de la gente pueda entrar. Nos vamos a tomar siempre hasta las 10:10. ¿Está? Quien se incorpora al espacio 5 o 10 minutos antes, 15, y bueno, si lo hace por el cómputo de la asistencia no la va a tener. No tiene lógica. ¿Está? No solamente porque esa persona no participa del espacio, sino también por respeto a los compañeros que se unen en tiempo y forma. Por supuesto que a todos nos pueden pasar cosas con las cuales nos demoramos un poco, ¿está? Pero no siempre. No tiene que ser una regularidad esto, ¿sí? Así que, bueno, son 17, vamos a esperar unos minutillos más, ¿sí? Así se incorpora más gente y bueno, y ya damos inicio al encuentro de hoy. ¿Alguien quiere o necesita manifestar alguna cuestión particular de cada uno de ustedes o de alguno de ustedes? No. Nosotros, profe, algunos alumnos nos pasó eso de lo de el foro de las comisiones prácticas que nos aparece que estamos restringidos, pero Bien. más allá de eso, digamos, nada para agregar. Bueno, esto no es nuevo, Santiago. Sucedió con algunos compañeros, que los voy a nombrar porque en teoría ya están ingresados,
Luisina Martínez, Dolores Planes y Sofía Álvarez. ¿Sí? Creo que ustedes tres ya están ingresadas sin ningún problema. He recibido algunos mails, el tuyo, Santiago, por ejemplo, donde ya lo respondí, y bueno, yo hoy mismo me estoy ocupando de esto. ¿Está? Pero bueno, lo vamos manejando. Si alguien tuvo también dificultades, por favor háganmelo saber. Así yo, después del práctico, inmediatamente me comunico con las personas que están a cargo de esto. ¿Sí? Pero bueno. En el foro, ¿sí? El foro va a estar abierto para ustedes siempre, por supuesto, pero para el intercambio fluido, al igual que los mails, en el horario de consulta, que es de 9 a 10, una hora antes del práctico. Por eso yo te respondí hoy, Santiago. ¿Sí? No recuerdo cuándo me escribiste, pero yo te respondí hoy. ¿Sí? Eh, si ustedes entran al foro de hoy, del encuentro de hoy, van a ver que ahí hay todo un despliegue de algunas comunicaciones intrapráctico, las generalidades siempre aparecen en avisos, ¿sí? Que eso, bueno, es a través del teórico, ¿sí? Pero bueno, ahí les cuento, refuerzo algunas cuestiones, por ejemplo, la importancia de la participación de los teóricos. Los teóricos se hacen en vivo, pero quedan grabados, así que ustedes lo pueden consultar cuando puedan o cuando deseen. ¿Sí? Pero es muy importante que puedan participar en los teóricos de los dos, básicamente, porque tienen información complementaria. ¿Sí? Los docentes a cargo de teóricos, que son la titular, Laura Peirano, y una de las adjuntas, Mariela Castro, tienen todo un programa para no justamente pisarse en los temas, aunque muchas cosas por supuesto se van a tocar, pero bueno, abordan temáticas diferentes. Con todo, una argumentación teórica que no es la que vamos a tomar en el práctico, porque si no el práctico lo estamos transformando en un teórico y por supuesto que eso no es de beneficio para nadie. En la comunicación de hoy, para aquellos que no los vieron, les pasé un link y un video que vamos a compartir, que va a ser el disparador de la clase, y a su vez vamos a charlar otras cuestiones. Como les dije en el encuentro anterior, nosotros vamos a tomar como vía de comunicación privilegiada el foro. En segundo lugar, hay un grupo de Facebook que de esta comisión. En última instancia usaremos ese medio de comunicación, por supuesto que también tienen mi correo. Y bueno, la idea es que podamos trabajar de manera ordenada, organizada y ágil. Entonces, los prácticos son obligatorios, ¿sí? Este es un espacio de co-construcción. Es importante la participación activa de ustedes, ya sea en este ámbito, en el del MIT o en el del foro. ¿Sí? Con eso se computa la asistencia a las clases, que este año es un requisito. Y bueno, aparte del práctico, ustedes tienen los teóricos, que como les dije, no son obligatorios, pero sí son de mucho provecho que puedan participar de este espacio. Y también, aparte de los trabajos de observación que son obligatorios y tienen que aprobar, es el del bebé, que se hace en otro espacio de taller, más el del adulto que se hace en la comisión del práctico, ¿sí? Ustedes van a tener que aprobar un parcial. ¿Sí? Que como les dije la vez anterior, me parece más prolijo poder pensarlo, si no están los tiempos, antes del receso invernal, y el recuperatorio sería después del receso. Pero eso lo vamos a ir viendo. Otra cuestión importante que me parece que en general dio un poco a confusión son los espacios de los seminarios opcionales. ¿Sí? Estos seminarios no son obligatorios, ¿sí?
pasarían a formar parte de lo que es la nota de concepto, ¿sí? En ello se profundiza acerca de una temática específica y va a haber mucha oferta de seminarios. Les digo porque surgió la inquietud que expresaron en los teóricos de que, bueno, ya había empezado uno y no se pudieron anotar. ¿Está? Esa oferta de seminarios no solamente son de distintas temáticas, sino que van a ser en distintos horarios. Orquieta puso un horario en particular que a ella le quedaba bien, pero cuando yo dicte el mío, los miércoles en ese horario seguro que no va a ser, ¿sí? Y así todos los docentes. Pero no se apuren por esto, ¿eh? Hay mucha oferta de seminarios. Si ustedes quieren hacer todo, bueno, fantástico, lo hacen, ¿sí? Pero bueno, hay tiempo, no se preocupen, manejemos la ansiedad. ¿Alguna cuestión, alguna duda en cuanto a cómo nos vamos organizando? Profesora, buen día. ¿Se me escucha? Sí. Gracias. Yo también tengo esto de que no puedo ingresar en comunidades. Me dice restringido. Bueno, bárbaro. Ya se anunció, así lo transmite. Elizabeth Sañez. Sí. ¿Alguien más no puede entrar a comunidades? Ahora no. Bueno, Yo, profe, estoy chequeando si me pasa lo mismo. Si me da unos segundos por internet y ya le digo si me pasa lo mismo. ¿te pasa lo mismo? Bien. Karen, queda bueno. Bien. ¿Alguien más tiene dificultades para entrar? ¿No? Bien. En el encuentro anterior les di unos textos para que leyeran. ¿Los pudieron ver? ¿Los pudieron leer? Sí, profe. Bien. Alfredo, ¿vos te Sí. podés conectar con la cámara? Ah, dame un segundito, porque estoy usando el... Sí, sí, dame un segundito. Bueno, nuevamente les digo, los tengo que ver. La profesora tiene mucha aprehensión a lo concreto, ¿sí? Al mejor estilo de Piaget, cuanto a su definición, que es un autor que vamos a trabajar, ¿sí? Cuando él habla del primer y segundo estadio. Esto lo vemos, por sobre todo en los niños, en el ingreso escolar, en primer grado. Lo vemos, por ejemplo, en tercero o cuarto grado, cuando se supone que estamos más dispuestos, ¿sí? O preparados para entender conceptos abstractos, ¿sí? Y, por ejemplo, aprendemos en la escuela lo que son las fracciones. Generalmente la gente que hace psicología o alguna carrera humanística es porque no se lleva muy bien con las matemáticas. A ver, no es que estudiamos esto porque nos fue mal en matemáticas, pero no tenemos determinada predilección por las matemáticas, ¿sí? Entonces, creo que es un buen ejemplo para poder pensar en esto de las abstracciones y cómo es el tema de las fracciones en tanto partición del entero. ¿Ustedes recuerdan cuando les tocó aprender fracciones? ¿En base a qué le explicaban? ¿Cómo aprender? A una torta,
a un algo, a comida. Comida, exactamente. Chocolate, pizza, porciones así. La pizza, ¿sí? La torta. Bueno, este recurso didáctico tiene que ver justamente con esa transición desde el pensamiento concreto hasta el poder cultivar mayor capacidad de abstracción, ¿sí? Entonces, bueno, esta profesora tiene un apego a lo concreto importante y necesita verlos, ¿sí? Entonces, bueno, aparte de la cuestión muy odiosa, al menos para mí, es el tema de la asistencia. Bien. Bueno, yo traje un video para compartir, pero me gustaría, si alguien pudo leer, y hay que leer para los prácticos, trabajar al menos algunos de los textos que le fueron indicados en el encuentro anterior, ¿sí? Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo no se entendió, o si alguien quiere transmitir lo que entendió. ¿Nadie leyó nada? Estamos al horno y salimos con frita, ¿eh? Si no estudiamos. Yo tengo para opinar que en la mayoría de los textos establecen como una relación entre la psicología y la biología que por ahí en los primeros años de facultad siempre como que la teníamos como la psicología más bien por este lado y la biología estrictamente por otro. Entonces eso de la psicofisiología y la biológica es como que establece un canal nuevo entre las dos concepciones y quedó como una teoría bastante interesante, que para leer en los textos estuvo bueno. Bueno, Santiago, yo te agradezco enormemente tu aporte. Por supuesto que a mí me resulta más interesante, porque por eso estoy en este espacio. Yo leí los textos y me parece lo más importante, o lo que era central a todos los textos, era la noción del sujeto. Cómo podemos formar un sujeto aparte de la psicología, pero en función de la fisiología también, de la anatomía y otros conceptos de la biología. Perfecto. Bien, bien. Ustedes Sí. se van a encontrar con muchas palabras largas. Profe, Sí. profe, Andrea. acá, Ah, Anabel. Anabel. Sí, en uno de los textos, creo que era el de Morín, si no me equivoco, decía de que modos de enfermar era modos de vivir. Y mencionaba, si yo no mal recuerdo, mencionaba de que el cerebro es parte de la sociedad en sí, es parte de lo que uno vive, del ambiente, ¿verdad? Entonces ahí lo relacionaba con lo que es la psicología y bueno, quizás no pueda a lo mejor interactuar bien, pero me llamó la atención esa parte de modos de enfermar, modos de vivir. Como que según lo que uno vive, nuestro cerebro también psicológicamente hace de que muchas veces pueda enfermar de manera biológica o fisiológica. No sé si me estoy Bien. expresando. Bueno, Anabel. Yo, profe, no alcancé a leer todos los textos, pero de los que leí como que pude ver que hay como en común ciertos términos. O sea, los autores mencionan términos como es, qué sé yo, relación, información, ambiente, sujeto, y esto que decía la compañera que tiene que ver con los niveles de complejidad, ¿no? Y justamente el intercambio de información entre el sujeto y el ambiente. Y toda una serie de, digamos, de conceptos que, bueno, que va relacionando la biología, la fisiología, la psicología. Claro, perfecto. Les agradezco enormemente sus aportes que son sumamente valiosos. ¿Sí?
con sus aportes siempre vamos a trabajar con esto, que son los disparadores. Entiendo de que algunos pueden llegar a leer todo, otros no tanto, pero es importante que puedan leer y que puedan participar. ¿Está? Con el aporte de alguna idea, con esto que, como Anabel decía, le hace ruido, con estas cuestiones reiteradas y nuevas que nombraba recién la compañera, que se me fue del lugar donde estaba, y son sumamente importantes, con esas cuestiones de estas palabras largas, ¿sí? A las que traía un poco Santiago, ¿sí? Psicofisiología, biológica, ¿sí? Neuropsicoinmunoendocrinología, ¿está? Que son cuestiones muy importantes para poder pensar y poder entender dónde estamos parados, ¿sí? Cuál es la propuesta. Acá dicen que quedaron micrófonos abiertos y que hacen interferencia, lo comenta una compañera, por favor apáguenlo. Quedaron abiertos. Entonces, esta es la materia prima con la que vamos a trabajar. Estos conceptos nuevos, ¿cómo se van incorporando? Bueno, en la medida que ustedes se familiaricen con los espacios de la cátedra y con el material bibliográfico, ¿sí?, que se les propone. De todos modos, cada uno de estos conceptos que les llama la atención, lo tenemos que ir decodificando, entendiéndolos. En esto de los conceptos tan largos, por ejemplo, como el de biológica, psicofisiología, neuropsicología y psicología del desarrollo, ¿sí? Nosotros podemos seguir con la, digamos, escuela tradicional o las posturas tradicionales que generalmente hay en la facultad, sobre todo en los primeros años, en donde tenemos un pensamiento muy del tipo cartesiano. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros mal entendemos el I que une neuropsicología y psicología de desarrollo, y seguimos viéndolo como dos cosas distintas que están unidas, no se sabe muy bien cómo, ¿sí? O este guión de biológica del sujeto, ¿sí? O este guión de psicofisiología, o los guiones que podrían aparecer en neuro, guión, psico, guión, inmuno, guión, endocrinología, ¿sí? Desde la postura más disociada, más cartesiana, vamos mal. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, ¿sí?, o nos posicionamos epistemológicamente, por eso se les dan esos textos, ¿sí?, desde la interrelación entre dos paradigmas epistemológicos. Uno que tiene que ver con el constructivismo, ¿sí?, y el otro que tiene que ver con el pensamiento complejo. ¿Está? Entonces, no son binomios, neuropsicología y psicología del desarrollo, ¿sí?, que uno porque los tengo que unir. Biológico, psicofisiología. Sino en esos términos hallamos una relación de correspondencia. Siempre hay una relación. Y esa relación siempre es recursiva, es decir, un término retroalimenta el otro y ese otro término retroalimenta el anterior. Así todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros insistimos en la postura epistemológica, en pensar en estas cuestiones, tiene que ver con este sentido. Con entender, por ejemplo, que en la psicología del desarrollo es muy distinta a la psicología del crecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros venimos a este mundo con un equipamiento innato, al decir de Winnicott, o con determinados DDA, que son los dispositivos básicos del aprendizaje,
pero depende, ¿sí?, de las contingencias en la relación con el entorno, nosotros vamos a poder lograr aprendizajes pedagógicos o funciones cerebrales superiores. Vamos a poder comunicarnos a través del lenguaje, vamos a poder trasladarnos en el espacio, en consonancia, ¿sí?, con cómo nos vamos relacionando con nosotros, ¿sí? Vamos a poder interpretar lo que es un plano y ubicarnos en el espacio de la hoja. Para un niño, ubicarse en el espacio de la hoja es algo muy difícil, ¿sí? Por eso, los psicólogos, cuando atendemos a niños, pedimos los cuadernos de clase. Que somos docentes ahora, que queremos ver si el chico tiene errores, no tiene errores. No. Nosotros vamos a entender en el papel, en la hoja, en el cuaderno, ¿sí?, como representante del mundo interno, cómo ese niño, ¿sí?, ha logrado posicionarse, cuáles son sus habilidades de ubicación en el espacio, en tiempo y forma, ¿sí? Cómo ese niño escribe, si escribe despacito, qué dominio del trazo tiene, suavemente, si escribe con mucha fortaleza, si se ubica en el renglón. ¿Ustedes piensan, para un niño de primer grado, ubicarse en el renglón del cuaderno es un lío bárbaro? Hace falta algunas cuestiones, ¿sí?, que no solamente está dada por las habilidades de agarrar un lápiz, que no es algo sencillo en absoluto, sino también da cuenta de cómo fueron las relaciones con el entorno, con los distintos estímulos, con la intervención de los otros, que pueden ser los padres, los docentes, para que el niño desarrolle esta praxia que tiene que ver con la motricidad fina. Que se pueda escribir mamá y que sea legible mamá. Que, por ejemplo, con un dibujo se pueda pasar de lo que el niño hace como garabato, y está bien que en un momento de su vida haga un garabato, que puede decir, esta es mi mamá, o este es mi papá, o este es mi hermanito que está por venir, pero el niño, cuando tiene 6, 7 años, ya cuenta con otros recursos, si es que fue estimulado, y divinizado, para ser una figura humana más definida y estar lejos del garabato y del renacuajo, que se le dice al primer gran dibujo un poco más, con más forma, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver justamente con el posicionamiento, ¿sí?, desde el pensamiento complejo, en donde el desarrollo siempre es un devenir. ¿Ya? Es decir, no podemos hacer cosas, venimos con determinadas cuestiones, pero sí, no estamos en relación con el medio. Cuando decimos con el medio, ahí voy, Lucía, cuando decimos con el medio, nos referimos a la cultura. ¿Quiénes están en la cultura? Los otros, los semejantes. Entonces, siempre que ustedes vean esa en relación, tiene que ver en relación a los otros. ¿Mm? Ahora, en esa relación con los otros es donde nosotros vamos conformando nuestra subjetividad. Y acuérdense de esto, ¿sí?, que yo ya les dije y se lo voy a repetir hasta el cansancio. No hay subjetividad si no es en un cuerpo. Entonces, nosotros vamos a estudiar la relación entre los procesos psicológicos y el sustrato material que se da en el cuerpo. ¿Se entiende por dónde vamos? ¿Por dónde vamos a ir? Y esa es una cuestión muy compleja, porque ahí ya nos estamos alejando del dualismo cartesiano mente-cuerpo, ¿sí?, donde uno no es sin lo otro. Entonces ya empezamos a pensar a los opuestos no como excluyentes, sino como pares correlacionados. En esta cuestión también vamos a ilustrar con el video, que espero poder compartirlo, si no ustedes me piensan, que tiene que ver con estas cuestiones de un bebito recién nacido.
Y todos estos devenibles lo vamos a ir pensando siempre, ¿sí? En función de la vida cotidiana. Por eso tenemos el práctico. Acá vamos a tocar los conceptos, por supuesto, ¿sí? Pero no vamos a dar conceptos. Eso lo tienen en el espacio del teórico, ¿sí? El tema es poder pensarlo, cómo esto se pasa al campo. ¿Ya? Lucía, discúlpame, me fui largo. No hay problema. Cuando vos hablabas de la idea de que el niño se tiene que ubicar en un plano, me venía la idea que plantearon mucho en teórico, en práctico, en seminario, de que el desarrollo es un devenir y que justamente a medida que nos vamos complejizando, también vamos perdiendo ciertas funciones. Y también me vino la idea de un ejemplo que dio una profe de Disculpa, que, Lucía, sí, ¿por qué vamos perdiendo algunas cosas? eh, ¿Que se gana? Y para ganar siempre hay que perder. claro, Ustedes para pasar de año tienen que haber, ahora están en tercero, tienen que haber perdido segundo. Y esto supone una cuestión de progreso. El concepto de progreso surgió en el teórico de la profesora Tairano, como algo, ¿sí?, no lineal, sino que tiene una base dentro de lo esperable, pero que a su vez depende de las contingencias. A ver, yo no le puedo exigir a un niño de 3 años que escriba al dictado en un cuaderno ajustándose al renglón. Esto es una barbaridad. ¿Por qué? Digamos, los seres humanos aprendemos a escribir en el renglón, claro que sí, pero en un momento determinado. ¿Está? Entonces, se ha perdido, en ese caso, cierta insolvencia propia de un momento, pero que después se van adquiriendo otras cuestiones. Por eso le enseñamos a los niños en primer grado a que se ajusten al espacio. Pero le damos un tiempo. ¿Por qué? Porque sus estructuras, ¿sí?, mentales y subjetivas ya están más acordes con poder lograr esto. Si no, sería muy frustrante. Lucía, ¿querés seguir, por favor? sí, y me vino el ejemplo que dio, creo que la profe Oroquieta, sobre el reloj, que, por ejemplo, cuando se lo haces a una persona que ya está en, no quiero decir algo que es erróneo porque todavía no llegamos a eso, pero quizás una persona grande y no se, y quizás no puede hacer correctamente el reloj, y no puede ubicar bien los números, quizás, o los pone por fuera del círculo. Y bueno, y ahí se me venía la idea de esto de que no es justamente lineal el desarrollo, sino de que es una constante ganancia-pérdida. Por supuesto. Yo te agradezco muchísimo el ejemplo, porque vamos a ver en este espacio del práctico, que creo que esto no lo he dicho, pero siempre lo digo, la unidad 1, ¿sí? Yo siempre digo que es como el agua. Una vez le consulté a un ingeniero, a ver, decime, ¿qué cosa, qué material uno no puede frenar y se mete por todas partes? Estoy esperando que me dijera algo sumamente sofisticado, y me dice, el agua. El agua es algo que siempre se filtra. Entonces, ustedes piensen y estudien mucho la unidad 1. ¿Por qué? Porque la unidad 1 es como el agua, se filtra en el resto de las unidades. Se filtra en la infancia, en el desarrollo temprano, se filtra en la adolescencia, se filtra en la adultez, se filtra en la tercera edad. Entonces, en esto que trae, en este ejemplo que la compañera Lucía trae, ¿por qué se pide el dibujo de un reloj? Más allá de cómo se haga. ¿Por qué se pide el dibujo de un reloj?
que en el caso que decía Lucía, era de una persona en donde dibuja los números por fuera de la esfera del reloj. Eso ya da cuenta de que hay algo que no anda muy bien. No es que se espera que los adultos mayores dibujen mal el reloj, ¿está? Sino que se espera que puedan dibujar bien un reloj. Cuando esto no sucede de manera correcta, ya decimos, bueno, acá algo está pasando. ¿Por qué les parece que se pide el dibujo de un reloj? ¿Es para ver si la persona se ubica bien en el espacio y el tiempo? Sí, sirve para eso también. Bien, pero ¿por qué un reloj? Para ver si la persona tiene la capacidad de abstraer y darse cuenta del tiempo. Sí, también, pero ¿por qué un reloj? ¿Por qué no se eligió una taza? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no se eligió una taza? ¿Por qué no se eligió un lápiz? Un Porque lápiz tiene cierta abstracción el reloj. también. Profe, no puede ser porque lleva como un progreso de una secuencia de números que tiene que respetar y ubicarse en eso. Como También, 1, 2, 3. también, Puede ser porque condensa varias aptitudes que tienen que ver con hacer el círculo y demás y todas estas lógicas de las que están hablando los compañeros. también. Porque aparte, lo que dicen todos los compañeros, esto de que hay muchas cosas que van en determinado lugar, pero entre cada una tiene que guardar cierta proporción. También. ¿No entra en juego también la mecánica para poder hacer el dibujo adentro? Nula, no se te escucha o no te escuché yo. ¿Podés repetir? No sé si se me va a escuchar. ¿Se escucha? Ahora sí, mejor. Que también puede tener, entra en juego la motricidad fina para poder hacer exactamente dónde va cada cosa. También. Bueno, me parece importantísimo lo que se armó. Me gusta mucho esto, ¿sí? Porque estamos pensando y estamos descodificando, y si hablamos de paradigma complejo, y hablamos de constructivismo, tiene que ver justamente con toda esta cuestión que fue surgiendo en este espacio. ¿Sí? ¿Qué mejor ejemplo? ¿Por qué se elige un reloj? Porque el reloj es un objeto conocido por todas las culturas. O sea, todo el mundo sabe qué es un reloj. ¿Sí? Entonces, es un objeto conocido y que tiene una forma específica. Entonces, todo el mundo lo puede hacer. ¿Y por qué todo el mundo puede hacer un reloj? Porque es conocido. Porque es un objeto creado por la cultura, ¿sí? Que todos tenemos archivados en nuestra memoria. Si hablamos un poco más fino, tiene que ver con la memoria declarativa, semántica, que es aquella que nos habla de los conocimientos del mundo. Entonces, cuando yo dibujo un reloj, ya ahí estoy poniendo en marcha los procesos de memoria semántica, declarativa semántica. ¿Sí? Busco mi archivo en estructuras hipocampales, ¿sí? Y digo, un reloj es esto. Es un círculo con números, ¿sí? Del 1 al 12, o que pueden estar marcados los cuartos, repartidos en cuartos, ¿sí? Que conlleva dos agujas, una más corta y una más larga. La más corta me indica cuál es la hora y la más corta sería el minutero. ¿Está? Entonces, ahí, a la hora de dibujar un reloj, pongo en juego mi memoria semántica de qué es un reloj. Y recuerdan que ustedes iban hablando y yo les decía también, bueno, ¿por qué todo eso? Entonces, ahí voy con la memoria semántica. La representación que tiene cada uno de un reloj va a ser particular, porque tiene que ver cómo uno aprendió qué cosa es un reloj. Y a lo mejor
cuando yo hago el reloj, recuerdo el reloj que tenían mis abuelos en su casa, que era un reloj muy bonito, de esos colgantes, ¿sí? Con péndulo, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, un reloj de eso. Entonces, ahí estoy poniendo en marcha cuestiones que hacen a la memoria declarativa autobiográfica o episódica, que tiene que ver con que yo estoy acordándome del reloj de mis abuelos. Lo que para mí es un reloj, implica un reloj. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo voy a hacer el reloj, se pone en juego otro tipo de memoria, que es la memoria procedural. Es una memoria no consciente que implica el cómo hacer un reloj. Entonces fíjense cómo aparece otro ingrediente más de esos también que ustedes pudieron decir. Asimismo, hay otro tipo de memoria puesta en juego que es la memoria de trabajo. ¿Sí? La working memory o memoria de trabajo, ¿sí? Es una de las funciones ejecutivas con lo cual yo organizo cómo hacer un reloj y voy chequeando cómo lo voy haciendo. Y si puse mal, no puse en su cuadrante el 9, lo borro, lo corrijo, lo tacho, ¿sí? Y le digo dónde lo tengo que ubicar. ¿Está? Entonces, vamos monitorizando cómo va la cosa, cómo estoy respondiendo a esta consigna. Ahí ya tenemos, ¿qué cosa? Las funciones ejecutivas, que no están en el aire, ¿sí? Sino que están en un área específica del sustrato material del cerebro, que es el prefrontal. Xiomara, la segunda memoria no sé qué dice, autobiográfica seguramente, episódica, declarativa episódica. Esto lo vamos a ver muchísimas más veces, pero lo traigo en función de que se puede incorporar a partir de las inquietudes de ustedes y lo que pueda armar el grupo. ¿Sí? Ahora bien, para poder hacer un reloj, yo tengo que tener capacidad atencional. ¿Sí? Poder hacer un reloj, esa atención tónica, mantenida, para no desorganizarme. Que su base neural es el SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Lo sensoperceptual. ¿Sí? Es decir, que me llegue información visual de lo que estoy haciendo, a partir de lo que yo me acuerdo de que es un reloj, o cuando hago el reloj a la copia, copiar lo que estoy viendo, ahí está en juego todo lo que entra por la retina, cómo eso se va codificando para que yo pueda dibujar el reloj. Las cuestiones táctiles, ¿sí? Con los mecanorreceptores, en donde yo percibo la textura del lápiz, el volumen del lápiz, que sostengo para hacer el reloj, la textura de la hoja, ¿sí? También tengo que estar motivado. La motivación es esa fuerza apetitiva que nos lleva a hacer algo, ¿sí? Que se estudia siempre muy a la par de la emoción. La emoción es algo distinto, ¿sí? Si nos vamos al ámbito de las funciones cerebrales superiores, que son aprendidas, ahí se va a ver nuestra destreza para poder hacer el reloj, porque hemos aprendido a dibujar, ¿sí? Por lo tanto, el agarrar el lápiz, ¿sí? Posicionarlo en la hoja, tiene que ver con cuestiones no psicoprácticas, es decir, el reconocimiento del espacio para que yo pueda poner los números adentro o afuera, o en los cuadrantes, ¿sí?
para poner las agujas donde van, pero a su vez tengo que dominar el adiestramiento de la mano, lo de la motricidad fina, ¿sí? Para tener un trazo dentro del esperable, para poder poner la agujita corta en la hora que se me pide, ¿está? Para hacer una circunferencia. Ahí hay una combinación de noxias y praxis. Ustedes piensen que siempre todos estos procesos están juntos, ¿sí? Que solamente a los fines didácticos y para poder aprenderlo, lo vamos separando, pero no se da uno sin el otro. Que una técnica sea más sensible para estudiar determinada cuestión, eso es otra cosa. Pero en todos siempre están participando todos los DDA y todas las funciones cerebrales superiores. También acá tenemos lenguaje. Acá participa el lenguaje. Hay un código lingüístico donde me dice qué cosa es un reloj, qué hora estoy leyendo, ¿sí? Cuáles son los parámetros para hacer un reloj y poder dar la hora, ¿sí? Entonces, ¿se entiende? ¿Se comprende los también? Fabuloso. De eso se trata. Así vamos a trabajar en este espacio. Vamos a ver. La teoría engarzada desde lo práctico, desde la mirada hacia el mundo, con ejemplos, con distintos disparadores, ¿sí? Ustedes los conceptos lo encuentran en toda la bibliografía que tienen, en cualquier manual, en cualquier lado. De ahí que sea más o menos confiable, hasta Wikipedia. De ahí a que sea confiable es otra cosa, ¿sí? Pero acá vamos a ver justamente la interacción que tiene cada concepto, ¿sí?, en la vida diaria. ¿Bien? ¿Duda? ¿Alguna inquietud? Sí, ¿quién está hablando? Ana Paula. Dime. Ana Paula. Profe, no sé si me escucha bien, pero la memoria autobiográfica tiene que ver con la memoria sentimental también, que es parte del sistema límbico, porque o sea, cuando hablabas lo de tus abuelos, lo del reloj me sonaba eso de la cuestión sentimental. Mira, la memoria sentimental no existe. Sí existe O la sea, emocional. emotiva o algo así. Emocional, memoria emocional. Bien. Obviamente, sí, en ese caso, cuando yo recuerdo el reloj de mis abuelos, ahí se estaría activando las estructuras hipocampales más las estructuras amigdalinas, ¿sí?, que son las del procesamiento simple de las emociones. Si ustedes quieren, ahí pueden encontrar la dupla placer-displacer. Cuando yo digo, ay, qué nostalgia, me acuerdo cuando iba a lo de mis abuelos y el reloj espectacular que tenían en la pared. Esto, ahí se activó, se conectó el hipocampo, que es un reloj, me acuerdo de este reloj, más el reloj de mis abuelitos. Ahí empieza la cuestión amigdalina, que tiene que ver con de la amígdala del cerebro, no la de la garganta. ¿Estamos? Bien. Que tiene que ver con poder discriminar placer-displacer, lo bueno de lo malo. Pero la cosa no queda ahí. Hubo conexiones axónicas con las áreas en mi cerebro que tiene que ver con lo prefrontal y medial, en donde yo puedo decir el reloj de mis abuelitos, que era así, así, se los cuento y los comparto con ustedes. Fíjense que cuando hablamos de memoria, hablamos de sistemas de memoria, y sistemas atencionales, sistemas perceptuales, siempre tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Siempre hablamos de sistemas. A los fines didácticos,
para poder entenderlos, acá los vamos separando. En el teórico de la profesora Castro, ella habló de los niveles de complejidad de lo viviente, ¿sí? En donde habla de esta interacción de sistemas que no solamente son de uno, también son sistemas, por decirlo de alguna manera, macro, en los que uno está inserto. Seguramente alguna de mis primas recordará el reloj de mis abuelos, ¿sí? No sé si le va a gustar o no, pero vamos a tener distintas representaciones. Fíjense cómo acá la noción de sistema trasciende lo intrasubjetivo y tiene que ver con lo intersubjetivo. ¿Sí? Fíjense qué espacio de práctico tan profundo que tenemos hoy, en donde hablamos de tantas cosas y podemos hallar todas las interrelaciones. Y me imagino la incertidumbre que esto genera, porque a ver cómo esto, todo tiene que ver con todo y por ahí venimos con una mirada de que lo biológico es más así. ¿Sí? Te duele la garganta, paracetamol, no comes otra cosa. Estamos con COVID, entonces si tomas otra cosa, enmascara el cuadro. Bueno, ese es el discurso de la medicina, más cartesiano que, a mi entender, los clínicos están incorporando una nueva mirada que tiene que ver con esto que le proponemos, que tiene que ver también con el nuevo plan de estudios, ya no tan nuevo, de medicina, muy diferente al tradicional. ¿Sí? Es como que la ciencia va avanzando, ¿sí? Y el aprendizaje de la ciencia también se va complejizando. ¿Alguna cuestión que quieran comentar? ¿Alguna reflexión? Yo, profe, cuando estaba leyendo los textos me di cuenta que no usan el término mente. Siempre hacen referencia al cerebro en vez de como un token para decir mente o para decir pensamiento. Eso me llamó la atención. Ah, ¿y por qué será? Gracias, Alfredo. Qué interesante. En una parte de un texto creo que lo dicen, porque como que no toman a la mente como una sola cosa. Es como una red conceptual de distintos elementos que hacen como a una mente, digamos. Algo así creo que había entendido. Porque lo mental es una función. Y el pensamiento es una construcción que tiene un sustrato material, pero tiene un formato vinculado a lo relacional. Es una adquisición, las posibilidades de lograr un pensamiento y un tipo de pensamiento. Hace un rato hablamos de pensamiento concreto. También hablamos de pensamiento abstracto. Abstracción que siempre va a estar regulado por la cultura y por el contacto que tengamos con nosotros. ¿Cómo se le enseña? Es por este, perdón, Dime. por este diálogo entre lo orgánico también y las funciones psíquicas, habían dicho en el teórico, de que dialoga la cuestión determinada por lo genético, que vendría a ser, por ejemplo, el cerebro, que es el órgano, y las funciones que va desarrollando a partir del azar, que es como lo indeterminado, la cuestión del contexto, y a partir de ahí se van desarrollando las funciones. Me parece que puede ir por ese lado. Tiene que ver con esa dialogicidad, de este equipamiento innato con el que venimos al mundo y también cómo se dan las contingencias de ese encuentro con el otro. Ahí está el devenir del desarrollo. Que no es un desarrollo en cualquier momento, sino traigo otros conceptos importantes que son de la etología, que tiene que ver con periodos sensibles y periodos críticos del desarrollo. Como les decía,
No se puede pretender que un niñito de 3 años escriba una oración compleja en una hoja, ¿sí? O en un cuaderno, ajustándose al renglón, porque es imposible eso. ¿Por qué? Porque se logra en otro momento en donde están dadas otras condiciones. Condiciones que vendrán de la mano en función a lo genético, a lo que traemos, ¿sí? En nuestro bagaje de desarrollo, y también a lo que fuimos aprendiendo respecto de nosotros. A ver, para que un niño pueda dibujar a los 6 años, o a los 5, una figura humana, ¿sí? Muy parecido a lo que es una figura humana, salirse del garabato, del renacuajo, ¿sí? Y pasar a la figura humana, tienen que haber pasado muchísimas cosas. Y se logra en ese momento. ¿Está? Y viene esto de poder agarrar un lápiz y dibujar a mi hermanito que está por nacer, y que se entienda para todo el mundo, que reúna, digamos, las cuestiones convencionales de lo que implica una figura humana, ¿sí? No hago una raya y digo, esto es mi mamá, este es mi papá, ¿no? Eso, ahí está implicado en cómo el niño agarró la cuchara para comer. Usted dirá, esta profesora está re loca, ¿qué tiene que ver la cuchara con el lápiz? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con el desarrollo de habilidades prácticas. Porque, ¿qué pasa? Se escribe con la mano. Y el desarrollo de la motricidad fina abarca desde los reflejos innatos, como el de precisión palmar, ¿sí? El aprendizaje de la manipulación del objeto a partir de la adquisición de los reflejos condicionados, donde ya aparece una intencionalidad, agarro esto, lo suelto, ¿sí? Que al principio es muy torpe, pero que después se va refinando. Entonces, ojo con estas madres, o estos padres, o estos cuidadores, que con el afán de que el chico no se ensucie, no lo dejan experimentar y agarrar la comida con la mano. Porque Profe, si agarrar la comida con la mano, no va a poder agarrar el tenedor. Y si no agarra nunca el tenedor o la cuchara, no va a poder agarrar bien el lápiz. ¿Por qué? Porque es torpe en su motricidad fina. Dolores. no, estaba pensando en relación a lo que vos estás desarrollando, una idea que vengo como viendo, pero que tal vez no es así, pero que me parece que tiene un poco de relación con esto, que es que en este periodo de cuarentena del año pasado y de tanta restricción social, de poder estar, sobre todo los niños pequeñitos, con otras personas, más allá de su grupo familiar más reducido, como que yo noto diferencias dentro de mi círculo de gente, de los niños pequeños, de menores a 3 años, como están como demorando más en elaborar frases que los niños que no tienen hermanitos, que los que sí tienen o que no tienen un grupito de niños de su edad, para que esto que, por ejemplo, que es el lenguaje, que yo entiendo un poco como que con sus padres, tipo los padres los interpretan y tienen menos necesidad de hacerse entender, y cuando están con pares, con niños que no se entienden si no se hablan, como que, no sé, es una idea que se me ocurría a mí de que por qué porque no es que lo veo en un solo niño especialmente, sino como que veo que, no sé, todos mis amigos que tienen un solo hijo de esa edad, están pasando por lo mismo, y no así aquellos que tienen hermanitos, por ejemplo. Claro. Que adquieren el lenguaje muchísimo más rápido, que tuvieron posibilidad de ir a un maternal antes de la cuarentena siendo muy pequeñitos. Bueno, tu observación es fabulosa y la agradezco y creo que es muy cierta. Yo siempre digo, uno nunca sabe con lo que se va a encontrar dentro de unos años, con lo que arrasó subjetivamente la pandemia. Acá no hay segunda ola, acá estamos en la ola de siempre. ¿Mm? Y que a más tiempo la cosa es más compleja. Si tiene que haber restricciones o no, y depende de dónde se mire. Yo no voy a polemizar acerca de esto. Sí creo que
acá hay mucha tela para cortar, porque sobre todo los niños pequeños se ven privados de modalidades de aprendizaje que convencionalmente usualmente se usaban. Por ejemplo, el aprendizaje con los otros, el aprendizaje con los pares. Es verdad que siempre los segundos hijos, terceros, los que vienen después, yo siempre digo que corren con el caballo del comisario, usando un poco los dichos del pueblo o de los pueblos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen todo el tiempo, ¿sí?, una estimulación natural de parte de sus hermanos que es maravillosa. Entonces, tienen otros recursos. Por eso me parece muy oportuno lo que vos estás observando. Los niños están privados, por un lado, de algo que es el aprendizaje con los pares. Están privados del reconocimiento de la autoridad. El referente adulto, con quien, y acá traigo otro concepto importante, que es el de base segura, que es de Bowlby, de la teoría del apego, tiene exclusividad de los padres. Y no sabemos si los padres realmente son realmente una base segura, o, si así lo fueran, los niños están privados de otros referentes de autoridad que también pueden constituir base segura. ¿Está? Entonces, creo que en todos, ¿sí?, no solamente en los niños pequeños, y podemos pensar en la adquisición de algunas funciones, como por ejemplo el lenguaje, también está el tema del contacto interpersonal. No somos sujetos, si no somos sujetos vinculares. Uno no puede pensar la subjetividad si no es con otros. Por eso el psicoanálisis, desde la misma base freudiana, si uno lee Freud a la letra, es un psicoanálisis relacional. ¿Sí? Otra cuestión que también aparece de importancia, que se puede ver, les traigo otro ejemplo más allá del excelente que trae Dolores, algo que puede suceder o que se observa con los niños en el periodo de latencia. Estamos hablando de niños de primero, segundo, toda la primaria, por decirlo de alguna manera. En donde es un periodo crítico para el aprendizaje social. Nosotros vamos a ver un autor que es, se me fue el nombre, ¿dónde lo tengo? ¿Está en la biblioteca? ¿Lo tengo? Que habla de los periodos. No me voy a acordar. Nosotros vamos a ver a Julia Guerra, que es un manual. Un manual que a mí me gusta y no me gusta. Tengo una relación ambivalente. ¿Por qué? Pero creo que es valioso poder estudiarlo. ¿Por qué? Porque a Julia Guerra en su manual, Erikson es el autor. Ya vino. Estoy como Mirta Legrand, que dice que ella le hace caso a Manes, que le dice que se quede tranquila cuando no se acuerda de algo porque retó. Bien. A Julia Guerra, en su manual, nos muestra los postulados de distintos autores. Entonces a mí me parece que esto viene bien para la variabilidad de enfoques teóricos que hay sobre la comprensión de la infancia, la comprensión de la adolescencia, la comprensión de la constitución subjetiva, pero queda corto, ¿sí? Entonces, uno de los autores que toma a Julia Guerra es Erikson, que yo creo que es en el único espacio que se ve dentro de la facultad. Y Erikson, dentro de sus 8 etapas, en este momento, ¿sí?, que estaba diciendo, en el periodo de latencia, profundiza muy bien acerca del aprendizaje de los vínculos cooperativos, que se aprende básicamente con los pares, y en donde se empieza a formar lo que diría Peter Bloss, que es otro autor muy interesante, que es el primer proceso de individuación, en donde se va marcando algo que ya se venía marcando, pero aún más,
las bases del pasaje del endogámico al exogámico. El niño empieza a tener una vida social mucho más fluida, hace deporte, va a taller de arte, hace guitarra, va a los cumpleaños, va a las pijamadas, ¿sí? Se va a dormir a la casa de la abuela, de la tía, ¿está? Se van de campamento con la escuela, se van a los viajes de estudio. ¿Por qué se producen los viajes de estudio? Porque a la maestra no le gusta la clase, le gusta salir de joda, y que bueno, que está esto y de paso aprendemos algo. No, porque justamente tiene que ver con que son instancias didácticas en donde propician el aprendizaje social. Entonces, ustedes piensen, niños, preadolescentes, sexto grado, séptimo grado, en donde reciben un avallazamiento de la irrupción de lo puberal, en donde de repente en 2 meses de calzar 35 pasaron a calzar 40, donde quieren expresar, si por ahí le sale una voz así, después le doy la botinita, ¿sí? Las chicas empiezan a menstruar, a todas le empiezan a salir pelitos en distintas partes del cuerpo, ¿sí? Esto de que me venía quejando porque mi papá me daba besos y me pinchaba con la barba y ahora yo estoy más cerca de la maquinita de afeitar, porque tengo unos monchos considerables. A ver, me crecen las lolas. Mi cuerpo no es que creció porque ya no me entra la ropa que tenía. No me puedo manejar el espacio, me choco con todo. Entonces, esta cuestión que se impone, que es el crecimiento puberal, implica la realización de muchos duelos que voy haciendo con otros que están en la misma que yo, en esto de, a ver, si yo sigo funcionando y me enojo cada vez que alguien me dice, no, no te doy esto, mis amigos no me dan más bola porque están en otro. Fíjate qué estrategia emplea este. Me identifico con aquello, lo voy tomando. Los chicos están privados de esta cuestión. Entonces, hermoso gatito, Constanza. Nosotros estamos privados de todas estas cuestiones. Y retomando esto que vos traías, Dolores, de los primeros años de vida, el sábado estuve en un espacio de teoría del apego, muy interesante, donde hablábamos de, por un lado, el apego y la mascota, y todo lo que implica el tener una mascota y esta comunicación con las mascotas y todas las cuestiones neurofisiológicas que se despiertan en el contacto con las mascotas, no solamente que se nos despiertan a nosotros, sino a las mascotas también. También pensamos cuestiones que tienen que ver al apego y lo corporal. Y en ese grupo participó una pediatra que trajo un ejemplo maravilloso de cosas que a ella le pasan en el consultorio. Entonces decía esto, que sabía que lo que iba a expresar era polémico por el tema de las elecciones, que hay distintas posturas, pero que ella, por lo que estaba viendo en estos niños que nacieron el año pasado y ahora no tienen espacio para deambular, que es el periodo en donde estarían, digamos del año, más o menos entre el año y 2 años, ella sugería a los padres que, por supuesto, con todos los cuidados, salieran una vez al día a dar una vuelta. Y dijo cosas muy sensatas, no solamente para que el chico, ¿sí?, se acomode en el espacio, empieza a manejar mejor esto del caminar, del correr, ¿sí?, sino también dijo que para que las madres puedan despejarse. Y la verdad, está bárbaro. Porque hay que convivir las 24 horas, los 365 días del año, sin ayuda, sin esto, sin otro. No es porque sean madres poco afectuosas que no quieran a sus hijos, sino porque todo tiene un límite. Ustedes piensen que una mamá de un bebé de 1 año viene casi 1 año sin dormir o durmiendo muy poco. Y cuando uno no duerme, ¿qué nos pasa? Ustedes cuando no duermen, ¿qué les pasa? A ver, alguien que diga.
un ejemplo personal. Cambios de humor. Claro, ¿quién no se chifla? Sí, a veces uno se pone de amor por uno mismo y imagínate tener una criaturita que encima demande y peor, porque es como que altera todo tu mal humor y te pones extra de mal humor. Debe ser re difícil. O también hay un mayor estrés, como que puedes estar muy Claro. estresado debido a que no dormir, a la privación del sueño. Claro que sí. Entonces, a ver, fíjense que, a ver, chicos, yo les voy a sugerir otra cosa. Nunca pierdan el sentido común, la sensatez. Entonces, podemos ver la mejor de las teorías, con todas las flores rococó habido y por haber, pero si perdemos el sentido común, estamos en horno. Viene un paciente que se irrita, que es irritable, pero obviamente que le tenemos que preguntar cómo duerme, cómo se alimenta, cuál es su rutina laboral, porque si nos toca una persona con horario rotativo de trabajo, sí, es lógico que se chifle en algún punto. ¿Se entiende? Entonces, bueno, pensemos en estos términos. Y algo que les comparto algo más que dijo que a mí me pareció fabuloso. Porque eso decía, bueno, y en función a la primera parte que estuvimos hablando de las mascotas, dice, yo les digo a los papás que cuando salen con los nenes, salgan como si fuera con una mascota. Y no porque un chico sea homologable a una mascota, sino porque generalmente las mascotas, sobre todo los perros, lo escuchamos diferente. ¿Qué quiso decir con este ejemplo esta profesional? Que si uno saca a dar una vuelta al chico, porque me lo dijo la pediatra, y para que descargue y no se hinche y de paso yo me despejo, y lo llevo a la rastra, vení por acá, ponete allá, no te subas acá, no te subas allá, no te subas al umbral, vamos por acá, dale apurate, no sirve. No es una salida de calidad. Entonces decía, cuando uno saca un perro, ¿qué hace? El perro va adelante, atado a la correa, pone o no, pero el perro va adelante y nosotros vamos atrás. Y vamos viendo dónde levanta la pata, dónde hace esto, que si cuando se caca, hace esto, no, la caca. Es decir, hay toda una cuestión de, bueno, a ver, esperá, no seguimos, ahora tengo que tirar la caca, juntar la caca que hiciste y tirarla en el contenedor. Uno no habla así con la mascota, por supuesto. O sí, no sé. Valentín se ríe mucho. ¿Qué estarás pensando, Valentín? Pero bueno, tiene que ver con esto. Entonces, a ver, si dejar libremente al niño que se maneje en el espacio y que pueda expresarse en sus preferencias y en sus intereses. Si vos para que el niño se realice, lo querés llevar a la plaza, donde hay juegos sofisticados, y no dejás que el pibe sube y baje del umbral del edificio al lado de tu casa, porque ese punto le lleva atención y vos ves que tiene placer, y se va moviendo, y se va acomodando y va creciendo, estamos hablando. Si uno le compra sus juguetes más sofisticados a los chicos, pero no juega con los niños, estamos mal. Entonces, bueno, hay cosas que las vamos a ver realmente a futuro. Y yo creo que van a haber muchísimas cosas nuevas en donde el aprendizaje social va a tener una demanda muy particular y muy fuerte, que no sabemos muy bien cómo va a ser, pero yo creo que sí se la va a ver. Los adolescentes también, por supuesto, se vio coartado el despliegue vincular, ¿sí? El interactivo, que es algo tan importante en el desarrollo, también los adultos mayores, pero a ver, la plataforma está. La plataforma de los sentimientos cooperativos y de la conformación de la tribu con pares se da en ese momento sensible que vendría a coincidir con el periodo de latencia, por nombrarlo de algún autor. Entonces, ya está armado. En estos pibes de hoy en día, del año pasado y de este año, y no sé cómo se va a armar eso. Si no tienen contacto con sus pares o con otros referentes de autoridad. ¿Se entiende lo que estamos charlando?
No sé por qué Profe, yo creo que obviamente a todos nos limitó de alguna manera bastante todo este tema, pero así mismo, como decía Dolores, la compañera, se ve mucho más esto en los niños pequeños, ya sea de 2 años, de 3, de 5. Yo tengo un sobrinito que tenía que empezar el primario y como que el año pasado la madre estaba como re alterada porque el chico no la escuchaba, no quería aprender, no quería escribir, no quería numeritos, no quería nada. Y ahora este año que empezaron a ir al colegio 1 o 2 veces a la semana, ya se ve una diferencia en él, como que vuelve despejado, ya lo agarrás de otra manera, tiene otra figura de autoridad en el colegio que le hace más caso, viste, que a los docentes por ahí, como no es mamá, no lo desafío tanto, y es diferente, como que ahora entre las relaciones con los compañeritos y todo, avanzó un poquito más y está diferente con 2 veces que va, pobrecito, a la escuela por semana, porque nosotros, mal o bien, siendo un poco más adultos o lo que sea, buscamos la forma por ahí de contactarnos o de estar o salir un poco, podemos hacerlo por sí solos. Pero los niños pequeños, si no es la escuela o algo así. Gracias, Malena, por tu aporte y por este ejemplo tan interesante. Esto que vos dijiste, bueno, a los chicos, a la madre no le da bola cuando dice, che, tenés que hacer la tarea, tenés que escribir así, o ponerte en el renglón, o lo que sea. Pero sí al docente. ¿Por qué? Porque es una figura de autoridad. Ahí ya estamos pensando más en términos de autonomía, concepto que también vamos a trabajar mucho, pero aparte, este reconocimiento de la autonomía, que seguramente esta docente es una base segura, por lo cual el niño acepta el desafío del aprender, a su vez ve a los otros pibes que quieren aprender, entonces bueno, yo no me puedo quedar por el foco, entonces también lo adquiero. Con esto se van construyendo funciones ejecutivas, se van constituyendo y construyendo todas las bases, las relaciones sinápticas en el prefrontal, que tiene que ver con las funciones más altas de regulación del comportamiento. Entonces, a ver, mirá, si yo salto acá como cuando estaba en preescolar, en el banco de primer grado, mis amigos me miran y me dicen, che, ¿qué haces? ¿Qué vergüenza me da? Grande Freud habló de diques culturales. Hablamos de Leishman, en cuestiones de vergüenza y pudor también. Fíjate cómo esta es una postura que tiene que ver con la psicofisiología, que tiene que ver con la neuropsicología profunda y que tiene que ver con el psicoanálisis. ¿Sí? Fíjate, hablamos de Leishman, de Peter Bloss, de Erikson, por supuesto que de Freud. ¿Sí? Pero a ver, tiene que ver con todas estas cuestiones. Entonces, aquí nosotros les proponemos una mirada muy integral, ¿sí? De cómo mirar el mundo desde esta perspectiva, completa y constructiva. Si ustedes me permiten, yo voy a intentar compartir un video que les dije hoy que tenía, pero espero lograrlo, si no me ayudarán, porque la verdad yo quería retomar algo que tenía que ver también con la idea de cambio. El aprendizaje que siempre es relacional y que siempre es perturbador, relacionado con la idea de cambio. Y cuando una cuestión nueva es perturbadora y se impone, como por ejemplo el aprendizaje a través de la virtualidad, conlleva un tiempo de disturbio hasta que después se vuelve a lograr un equilibrio, una homeostasis en el sistema. Ustedes saben que la homeostasis es la tendencia al cero, no es el cero, ¿sí? Pero por ejemplo, en esta cuestión de la virtualidad, yo noto que los alumnos están parados de manera más sólida ante la virtualidad, como seguramente también lo fui yo. Que de un día para el otro, basta de facultad, cámara y todas esas cuestiones. ¿Sí? Eso se observa
¿no? Como lo perturbador va cediendo en estos cambios, en estas transformaciones, hasta que se va logrando un nuevo equilibrio, ¿sí? Eso es el aprendizaje. Y el aprendizaje siempre es perturbador, es relacional, implica un cambio. Bien, a ver, si puedo compartir desde acá. Aquí me aparece, no sé cómo tiene que decir. Ajá, a ver. Por un segundo. Paciencia, compañero, la profe llega algún día. Cancela, ¿eh? Una vez. ¿Ustedes llegan a ver ahí? No. A ver. ¿Cómo se abre? Ay, qué feo que es esto. Quiero contarle todas las cositas que tengo para leer. A ver. Vamos a pararlo. Configuración, pantalla completa. Compartir. Profe, ¿usted vio abajo donde dice presentar ahora? Ahí voy. Sí. Ahí, por lo que se presenta la pantalla que usted tiene, la que está viendo en su computadora, la podemos ver todos, si usted pone ahí. Hay una pantalla que no me sale. No lo sé por qué. Ahí está el video. Sí. Generalmente cuando yo abro el video, si pongo otra cosa, una pestaña, me parece que vamos. A ver. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Ahora sí, profe. ¿Ahí se ve? Buenísimo. Bueno, ahora tengo que ir de nuevo a donde estaba. Bien. ¿Están viendo, no? Capirú. Para
assim, eu vi de coxa branca, que é apavorado assim. Contado. Puxa. O paciente aqui está tudo bem, pegou as cartões dele, você sabe o que está acontecendo. Mostra que o documento para cadê o saco? Bueno. ¿Qué pudieron ver allí? Se puede ver como o el reconocimiento también del bebé hacia el cuerpo gestante, como que al salir o sea, al culminar entonces el embarazo, como que sigue habiendo un apego entre el bebé y la mamá. Ajá, bien. No sería el término así, apego, como nosotros lo trabajamos. Un vínculo, no sé, yo lo veo como un vínculo. No podría ser también como... Pero el vínculo se crea también, es como, no sé. Ajá, bien. O como este primer contacto, como de lo que... El primer como contacto físico después del embarazo de la mamá con el bebé, es como que ya hay algo ahí que, más allá de que no se hayan visto nunca, si se quiere. Bien, bueno, habría que ver qué es ese algo, en qué consiste el algo. Creo que el ilustrativo de este cortito video, que ustedes también lo tienen, yo copié el link y creo que está en el foro, debería verse, si es que lo subí bien, da cuenta de que como el niño, cuando lo separan de su mamá, vuelve a llorar. Con la mamá se calma. La proximidad física con su mamá hace que se calme. Cuando lo separan, vuelve a llorar. Lo vuelven a poner y se vuelve a calmar. Esto creo que da para pensar muchísimas cosas. Por un lado, ¿qué es el apego? El apego es la tendencia innata que tenemos de relacionarnos con otros. Cuestión que postula Bowlby, entendiendo a lo que el mismo Freud postulaba. Si uno lee a Freud a la letra, ve que el psicoanálisis freudiano no es individual y aislado, sino que tiene que ver justamente con lo relacional. Lo que pasa que, bueno, es imposible estudiarlo todo. Freud, con toda su genialidad, desarrolló algunos aspectos que fue tomando, con lo cual no significa que uno considere el psicoanálisis como un dentro del ámbito de lo vincular y relacional. Inclusive, si vamos al texto Malestar en la cultura, hay una cuestión mucho más macro, donde él habla de los procesos identificatorios de las masas. ¿Sí? Esto que hablamos antes, sistemas de sistemas de sistemas, y cómo estos van transmitiendo información, ¿sí? Dentro del mismo sistema, información estructura, o entre sistemas de información circulante, que es un mecanismo de regulación. Entonces, podemos ver en este video cómo podemos pensar cuestiones que hacen al apego, ¿sí? Cómo el llanto es un elemento perturbador, pero por sobre todo ajeno a los cuidadores más cercanos y a las madres. A las madres, salvo que una madre esté muy desquiciada porque no duerme en absoluto, ¿sí? Y le moleste el llanto del bebé, nunca va a ser en el mismo punto que le molesta a cualquiera. Ustedes saben que está comprobado que el llanto del bebé es el ruido más insoportable que percibimos todos. Y esto es gracias a un aprendizaje filogenético, que tiene que ver con la supervivencia. ¿Sí? El llanto, más allá de manifestar una molestia o alguna cuestión perturbadora, es la vía regia de comunicación para un bebé. Como dice el tango, el que no llora no mama.
Entonces, hay que aprender a escuchar el llanto del bebé, codificarlo y siempre pensar en esta cuestión calmante que viene de la proximidad. Pero no solamente de la proximidad de que, ay, qué lindo bebé, y de alguien que supuestamente, al ser profesional de la salud, sabe cómo sostener un niño, digamos, maneja bien el handling, que es un concepto de Kohut, que vamos a ir llamando, que también lo toma, no, perdón, de Winnicott, también lo toma Kohut, y sabe de holding. ¿Por qué? Porque se elige esta profesión, evidentemente, un baño liminal distinto ha de tener con los bebés, como puede ser un neonatólogo, o las enfermeras que existan. Sin embargo, ese niñito necesitaba de su mamá, ¿sí? Necesitaba del contacto sensoperceptual de su mamá. Necesitaba de esa contención de apego de su mamá, ¿sí? Cuestiones sensoperceptuales que también percibía desde la panza, porque los bebés cuando están en la panza sienten, reconocen hasta la voz del padre en la sonoridad. Digamos, hay muchísimo, eso está ultra comprobado de que es así, hay estudios científicos, ¿sí? En donde el vínculo no solamente nace y se hace cuando el bebé es expulsado del vientre materno, sino también ese vínculo se elaboró durante la gestación en esta acomodación de movimientos y de sentimientos, pero a su vez es mucho más profundo la cuestión vincular. Está antes inclusive de la gestación, porque tiene que ver con un deseo materno. Porque si nos quedamos ahí, pensaríamos que las madres adoptantes o los padres adoptantes y siempre van a estar rengos, van a estar chingueados, no van a poder amar y dar este baño divinal de hijo y dedicarlo a un hijo como tal. Tiene que ver con toda una serie de identificaciones que forman parte, a mi entender, del bagaje de lo heredado, que sin lugar a dudas, lo heredado está conformado por lo genético, por lo epigenético también, sino también ahí están las cuestiones subjetivas o intersubjetivas o intergeneracionales, en donde han tenido lugar procesos identificatorios. Entonces, en ese bebito y en ese vínculo con ese bebito que acaba de salir del vientre materno, el vínculo se vino gestando desde, por ejemplo, que la mamá jugaba a la muñeca. Y hacían el conocido el juego que tenía un bebé en los brazos. ¿Entiende por dónde vamos? Entonces, como para ir cerrando, a los postulados, como por ejemplo, el de las series complementarias freudianas, en nuestro espacio de cátedra, lo vemos en total consonancia de lo que pensamos como lógica de lo viviente, en donde vemos distintas formas de vivir y distintas formas de enfermar. La enfermedad no irrumpe sola, la enfermedad irrumpe por distintas cuestiones. Y tiene una identidad propia, más allá de que estemos hablando del mismo tipo de ACV o el mismo tipo de cáncer, ¿sí? o el mismo tipo de psoriasis. Tiene una inscripción distinta. ¿Está? Entonces, en esa confluencia entre lo heredado, que va más allá de lo genético y que por supuesto lo incluye, que tiene que ver con todo este caudal identificatorio, sumado a las experiencias que tenemos y el registro que nos queda de esas experiencias
que son las vivencias. Y sumado al acontecimiento actual, enclavado en un momento histórico y sociocultural determinado, allí es donde devenimos y seguimos siendo, donde mantenemos nuestra identidad en esta lógica de lo viviente, donde no hay subjetividad sino en el cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien quiere agregar algo, hacer algún comentario? Profe, Sí. yo lo que estaba pensando cuando vi el video, al menos esa fue la sensación que me dio a mí, no sé si estaré en lo cierto, pero me daba la sensación como que cada que al bebé lo alejaban sentía como una especie de angustia de estar alejado de su madre. Sí, tal vez una angustia muy difusa. Sí sentía perturbación y falta de calma, con lo cual apelaba, con el lenguaje que implica el llanto, el reclamo de la proximidad de la madre. Y mirá que había otros que lo asistían, pero el tipo lloraba igual, porque quería a su mamá. Sí, sí, de hecho en uno de los textos dice que el bebé se empieza, digamos, antes del lenguaje, de la lingüística, se empieza a comunicar, digamos, con el llanto y bueno, otros tipos Eso es de la expresiones, ¿no? protocomunicación. Y también con la cuestión, ¿sí?, de todo lo sensoperceptual. Cuando nace un bebé, lo primero que hacen los tetras es ponerlo arriba del pecho de la madre. ¿Mm? Está comprobado que es una cuestión que implica una cuestión de vínculo muy necesario, ¿sí?, cierta impronta, que no da lo mismo si se da una hora después, supongo. ¿Mm? Sí, profe, también no tiene que ver con esto de lo que decíamos antes de lo desconocido, digamos, por ahí salir del vientre materno y afrontar lo desconocido para el bebé, el primer contacto con la mamá es como volver a eso conocido, digamos, y volver a un poco ese equilibrio de Claro. después del caos de salir de... El bebé no reclamaba asistencia de un adulto, reclamaba a su mamá. Entonces, pensemos en la memoria emocional, ¿desde cuándo está? ¿Desde que naces? ¿O es muy loco decirlo así? Y yo creo Pero que es re loco todo el tema de la maternidad. muy loco, muy loco, muy loco, muy único, muy creativo, más allá de que hay algunos parámetros que son comunes, es muy creativo. Y el psicoanálisis tiene que estar, porque creo que es una de las corrientes que mejor explica la singularidad, la importancia de lo singular. Y por supuesto el respeto por la diversidad. Bueno, gente, para la próxima le doy 2 textos más que agreguen. Álvarez González y Trápaga de Ortega, Principio de Neurociencias para Psicólogos, y Ascuaga, Aprendizaje Fisiológico y Aprendizaje Pedagógico. Van a leer la primera parte de la actividad nerviosa superior y de DBA. Hasta ahora por ahí. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir el segundo título? Ascuaga, Aprendizaje Fisiológico y Aprendizaje Pedagógico. Actividad nerviosa superior y DBA, Dispositivos Básicos del Aprendizaje. Les tengo que agradecer infinitamente este espacio que fue maravilloso. Confío de que va a seguir siendo así, donde ustedes
participan activamente, no todos, pero la mayoría sí, pero con una calidad y un compromiso que la verdad que me enorgullece. ¿Sí? Es un placer acompañarlos. ¿Sí? Sigamos con este ritmo. Yo sé que ustedes tienen otras cosas en cuanto al académico, yo sé que a ustedes les pasa la vida, como me pasa a mí también, pero bueno, trabajemos en esta línea. ¿Sí? Aquí hay algunos mensajes. A ver, aquí alguien decía, a ver si puedo subir un cachito. Flor, esto de las mascotas que acompañen a los adultos mayores. Bueno, ojo con el lugar que se dan las mascotas, si son prótesis humanas. Guarda. También es verdad que se trabaja mucho con los animales en terapia. ¿Sí? Guarda si la terapia con el animal, si es quimioterapia o cual fuere, reemplaza el trabajo del terapeuta. Ahí estamos en otra cuestión que nos invita a pensar. Y acá dice Ismael, claro, la cultura va chocando de manera constante con el sujeto, lo que llegaría a separar de prematuramente innato que tiene antes de comenzar el aprender. Bueno, de esto vamos a trabajar un montón, ¿sí? Lo vamos a abordar permanentemente. Inclusive, no llegamos a verlo, pero este video también es disparador de estas cuestiones. El caos como propulsión al cambio. Exactamente, Ro, el caos como propulsión al cambio, un concepto de Prigogine. ¿Sí? Bueno, gente, nos vemos la próxima. Profe, una consulta. El lunes que viene era puente, ahora no es puente, hay clase normal. Hay clases. Sí, hay clases. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Profe, gracias. Profe, gracias. Chao, profe, gracias.